adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, imberbe. Esto es Ay Guajo Chavos, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay Guajo Chavos, la fiesta en radio, ¡comenzamos! Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es Ay Guajo Chavos. O Chávez, como sea. Programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo, y yo en representación de los rucos, por eso hoy traigo saquito color pantalla green screen de cine, les pregunto y les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. Soy Rodrigo Durana y estaré con ustedes como desde hace 9 años, toda esta hora con ustedes. Me acompaña como desde hace algún tiempo, no 9 años porque hace 9 años no habías nacido, pero saludo a Nicole Abigail Schiaffini Ruiz. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, muy feliz de estar aquí otra semanita con ustedes, emocionada por el tema que tenemos hoy, la verdad es uno muy interesante y muy actual. Y pues deseándoles como todas las semanas que estén en su casita, en el mercado, comiendo barbacoa o su alternativa vegana favorita, y pues que disfruten el programa. Y si es fresa y no va al mercado y así que es solo supermercado. En los Arcos de Puebla pueden comer barbacoa también. Muy bien. Un saludo a ese lugar. Bueno, muy bien. ¿Estudias cine, verdad? Ok. Y un saludo a tu mamá que cuando se enoja te dice Nicole Abigail. Ok. Saludo. Muy bien. Bueno, y saludo también como desde hace 9 años todavía no nacías, Ángel. O bueno, ibas en la primaria, sí, creo. Sí, iba en la primaria. De hecho. ¿Ibas en la primaria? Sí, tenía 11. No. Sí. Ajá. Bueno, qué loco. Sí, qué loco. Saludo a Ángel Juárez, estudiante de filosofía en la FEFIL de aquí de la UAP. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, pues muy bien. Yo me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes como cada domingo y también les deseo que le estén pasando muy bien y que les vaya muy bien mañana lunes. Ahora, ¿tú vas al mercado o no? A los Arcos. Voy religiosamente cada sábado al mercado de Xilotzingo. Más no con religiosidad. Sí, con religiosidad. Ah, también. Ok, excelente. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, saludo a Carla Bautista, a Nadia Flores Caltenco, que es conejo echado en la luna, al grandísimo Gustavo Osorio. ¿Qué tal, Gustavo? Y a Juan Ramírez, que está en el Master of Puppets, y Alberto Rosales en la producción, Nicole Schiaffini y un montón de gente en la producción. Ahora sí, saludo con muchísimo gusto a la doctora Amanda Pérez Morales, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Pues muchas gracias y muy agradecida también por la invitación. Me encanta la radio, es una oportunidad que a veces no tenemos mucho, entonces qué padre que ahora podemos chismear de esta forma. Gracias. Está buenísimo. Aprovechando eso, le mando saludos a la gente que nos escucha en su radio, pero no digital, sino en su radio de transistores. Clásico. Claro. Como va. Es normal. Exacto, con su antena y todo. O en su automóvil también. Que el del carro también es radio con antena. Sí. Sí, tienen antenitas arribita. Ay, qué raro. Bueno, ok. Y según yo soy del siglo pasado, ¿no? El radio. Bueno, el tema de hoy está bien interesante, como lo dijo Nicole, porque pues vamos a hablar un poco de la realidad alternativa. Así le pusimos, suena medio payaso el nombre, pero no le encontramos otro nombre. La construcción a lo mejor tiene que ver con la construcción de la realidad y estas cuestiones alternativas del día de hoy. En el siglo pasado, cuando yo era un muchacho, ahí un esbirro del destino, pues había muy pocas perspectivas de realidad, ¿no? A lo mucho era lo que te planteaban en la escuela, un poco la religión también, aquí en México. La religión era como, pues marcaba lineamientos morales, y sobre todo de doble moral en esta ciudad, en este país. Y ya de pronto había horóscopos por ahí, ya, aunque mi abuelita decía que eso era del diablo, y nada más. Pero hoy en día tú entras a YouTube o a cualquier cosa y hay una cantidad inmensa. Ya la semana pasada hablamos un poquito de horóscopos, pero en realidad es enorme, ¿no? Que la manifestación y que cualquier cantidad de cosas. Si no estás tan metido en redes sociales te resulta ajeno quizá, pero si no, pues está ahí. Y pienso que es una verdad, una realidad, no sé si verdad, pero sí una realidad
en la que vivimos y de la cual no podemos como negarlo, ni mucho menos. Y como somos de la universidad, pues hay que discutirlo en todos los sentidos, tanto filosófico como en el babosístico, que es mi especialidad. A ver, Ángel, ¿tú qué piensas de esto, de estas perspectivas, antes de pasar con la doctora? ¿Tú qué piensas de estas perspectivas de realidad actual? ¿Tú manifiestas, o sea, tú planteas tu futuro y demás? Pues es muy curioso porque de hecho yo pienso que tal y como ya se ha dicho en redes sociales muchas ocasiones, y está esta parte como de que pues incluso se hace burla con que la manifestación es la oración de nuestras generaciones, ¿no? Porque más o menos es un ejercicio parecido para quien no esté muy familiarizado, tanto que tú mismo en conversación con tu interioridad pones a discutirte, verbalizas cuáles son tus necesidades, tus deseos, tus preocupaciones en determinado momento, ¿no? Y eso a veces se presta como para, bueno, como en este sentido de pedirle a Dios que pasen ciertas cosas, etcétera, ¿no? Pero muchas personas también lo usan como, ya en términos más actuales, como una forma de autoprogramación, o sea, de tal manera que a partir de que tú hasta cierto punto te enajenes con esa cosa que tú quieres lograr, orientes todas tus acciones tanto a nivel consciente como incluso inconsciente para que logres que esas cosas sucedan, ¿no? Ok, ahora, de eso que estás diciendo, hablamos quizá de que pueda existir un contexto de energía, ¿no? O sea, que estamos rodeados de energía, somos energía y demás, y un poco se maneja también por ahí, aunque también de la burla, como bien lo dices. ¿Tú qué onda, Nicole? ¿Tú sí manifiestas? ¿Tú estás en esto o tú sigues como todavía, pues como en el siglo pasado? Pasado con la religión. Pues yo creo... O los dos también, ¿Qué es ¿no? eso? Yo siento que mi generación particularmente, que son los 2002, los 2003 y 2001, por ahí, tienen todavía este punto medio en el que entramos donde sí había mucha tecnología en el mundo. Sí nos empezamos de que había una computadora en tu casa, obviamente una laptop a los 12 años y entrabas ahí a internet y lo que quisieras. Pero también todavía tu mamá te llevaba al catecismo, y igual tu abuelita te echaba las cosas. ¿Fuiste al catecismo? Yo fui al catecismo, yo estoy confirmada. Ok. Sí. Muy bien. Y pues creo que sí hay un contraste porque, y sobre todo en una sociedad como México, que está tan permeada por la religión, que incluso si no es como que tú asumas o tú te identifiques a ti mismo como católico, sigue siendo pues parte de tu realidad. Yo pienso mucho en mi primo, que mi primo se identifica a sí mismo como ateo, y luego se le sale en cualquier conversación, si Dios quiere, o Dios que no sé qué, y yo siempre lo molesto mucho con que es un católico de closet, por eso, ¿no? Pero eso es parte de su realidad, está permeado por esta enseñanza y esta cultura católica. Esta cultura católica que tenemos, ¿no? Y el lenguaje católico. El lenguaje católico, que es una gran parte de quienes somos. Entonces, conscientemente yo que me siente a manifestar en mi libretita escribiendo 300 veces lo que quiero. No, pero si yo digo, ay, quizás si pido esto, sí me funciona. Y como dice Ángel, tú lo aceptas y te enajenas con ese propósito, te programas. Un caso muy famoso que yo recuerdo es el de esta señora Karime Macías, que una vez le encontraron una libreta después de que había tenido todos estos problemas con su riqueza y cosas así. Le encontraron una libreta que estaba llena de frases que decían merezco abundancia, sí, y estaba toda la libreta llena así. Bueno. Ese creo que ha sido un caso muy emblemático y hasta cierto punto lamentable. Merecía abundancia. Pues. Bueno, ahora sí, doctora Amanda Pérez Mora, ¿cómo ve esto? No le voy a preguntar si usted manifiesta porque... O bueno, sí, no lo sé. Pues ahora que lo dices, yo creo que manifiesto un poco a veces. Inconscientemente. Sí, y es que también depende mucho del contexto, porque, por ejemplo, creo que acá prima mucho la religión cristiana, entonces católica. Entonces, por lo mismo, el ritual de la iglesia o de la lectura es un poco medio reflexivo, no sé cómo decirlo, voy a la liturgia y estas cosas, pero de donde yo vengo, que lo que más prima es la brujería, el vudú, el amuleto, pues entonces uno está acostumbrado a que siempre
necesitas una protección de alguna manera. Por muy ateo que seas o el posicionamiento religioso que tengas, pues todo el mundo tiene su amuleto y todo el mundo se concentra para conseguir lo que quiere, pero no solo mentalmente, sino que haces algo de brujería, por lo menos, no sé, quieres, pensando en abundancia, quieres plata, pues pones un platito con 7 monedas, preferiblemente de países diferentes, y le echas miel encima y ahí la dejas, la tapas y se supone que esa es la manifestación que uno hace. Ahí estoy materializando mi manifestación de que quiero money. Entonces lo dejo ahí, se supone que eso va a surtir efecto en algún momento. Entonces eso está muy arraigado a todos nosotros, creo, que por mucho de que seamos conscientemente o no religiosos o creamos en algo, se hace, sí o sí. Entonces, pues sí, manifiesto, materialmente también. Y como lo dices, todos lo hacemos, ¿no? Finalmente o traemos en la cartera la estampita que te dio tu mamá de la Virgen de Guadalupe. O tu dólar doblado en pirámide, justo donde está el ojo. Me pone hojas de laurel en la cartera. ¿Cómo? Me pone hojas de laurel en la cartera. Ajá, eso es lo que hace mi mamá. Dice mi mamá que un diente de ajo pero que huele mucho, yo digo, pues también, mamá, te pasa. Un diente de ajo o perejil, supuestamente. Te lo pones y hace que tu vida se despeje. O cuando limpias la casa, le echas un poco de azúcar al agua con que limpias, y eso significa que estás endulzando el ambiente. O sea, si vives con tu mamá, por ejemplo, hablando de esto ahorita, y de repente te está diciendo Nicola Abigail ahí regañándote, pues ya endulzaste el ambiente y por lo mismo ya limpio y ya se va a calmar. Ahora, lo del amuleto sí funciona. Bueno, sí. En mi experiencia larga de tantos miles de años que he vivido, sí funciona de pronto, ¿no? Pues o sea, sí, claro que sí. Aunque sí es verdad que hay mucha gente que pues que dice que no y que se burla. Pero yo siento que incluso en la religión católica, bueno, pensando en esto, lo asumen mucho. No sé si han ido alguna vez a estas tienditas que hay en el centro de cualquier templo que esté. Pueden ir a cualquier templo cercano de la iglesia. Y tienen de que las pulseras rojas, que son típicamente como protectoras, y nada más le agregan como el simbolito del santo para catolizarlas. Exacto. Es verdad. Bueno, mi papá iba a bendecir unas cruces de palma y me las ponía en la puerta de mi casa sin que yo se lo pidiera. O sea, cuando llegaba, y ahí siguen, o sea, mi papá ya murió hace tiempo y ahí siguen las cruces de palma en la puerta y así, o sea, sí. Y no me atrevo a quitarlo porque... Exacto. Sí. Pues ya ahí se materializó hasta un resguardo, porque es una manera de que también te está cuidando. O sea, ahí se mezcla también pues lo fantasmagórico, un poco lo esotérico, porque son presencias que están ahí. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa usamos hoy en día o se usa, tú piensas, para esto de generar la realidad o una realidad que nos favorezca o con la que estemos a gusto? No sé si predeterminarlo porque eso ya es demasiado, pero sí a lo mejor el camino o las energías, qué sé yo. Pero, o sea, desde un punto de vista como filosófico. A ver, filosófico eso. Lo que a mí me recuerda todo este asunto es algo que vimos también hace un tiempo en Filosofía de la Ciencia. Había un artículo que ya no me acuerdo bien cómo se llama, pero es de Vinciane Desprez, una filósofa de la ciencia europea. Y básicamente en lo que este artículo se habla es acerca de la codeterminación, ¿no? Y en este artículo se plantea el caso célebre de un profesor de los Estados Unidos que les dijo a sus alumnos que había como 2 grupos de ratas, ¿no? Unas ratas que eran como una raza de ratas inteligentes y el otro grupo de ratas eran como una raza de ratas tontas, ¿no? Y así, y los estudiantes le tenían que poner a hacer varias tareas a estas ratas, ¿no? Entonces, digamos que simplemente los estudiantes confirmaron lo que le había dicho el profesor, ¿no? O sea, las ratas que se esperaba que fueran tontas, según por naturaleza, de verdad no pasaban las pruebas, etcétera, ¿no? Y las ratas que se esperaba que fueran inteligentes, pues sí tenían muy buenos resultados, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo curioso de todo esto es que en realidad no había ninguna diferencia entre un grupo de ratas y las otras ratas, simplemente eran ratas puestas en 2 grupos aleatoriamente, ¿no?
Pero Wow. estas observaciones se dieron a partir como de este fenómeno de la codeterminación, ¿no? Y de cosas que a veces pueden ir más allá de lo que se proclama como la objetividad del método científico, etcétera, ¿no? Porque también ya intervenían muchos otros aspectos, aunque sea micro, pero intervenían, ¿no? O sea, porque desde cómo trataban los estudiantes a ciertos grupos de ratas, o sea, como les decían que las ratas inteligentes, pues, pues las trataban con mucho cariño, la forma en la que las tocaban, las trataban, las alimentaban. Esperaban como... Había un cuidado y como tenían ciertas expectativas acerca de ellas, pues como que las trataban mejor, y a las ratas que eran supuestamente tontas las trataban peor, ¿no? A lo que va todo esto es a que de algún modo u otro dentro, nosotros estamos como en un entramado, ¿no? O sea, estamos con muchísimas relaciones de nosotros para con el entorno y del entorno para con nosotros, etcétera, y también dentro de nosotros mismos hay como muchas relaciones, y básicamente lo que quiere decir esta codeterminación es que si tú cambias la relación que guardas contigo mismo o con lo demás, puedes cambiar ontológicamente, o El sea, sentido. lo que tú eres o el sentido de la situación en general, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí y yo lo vería también. Y creo que eso incluso sí yo lo aplicaría o lo he aplicado en mi la vida ¿no? O sea, cotidiana, sí, tú vas con una disposición distinta entre las cosas, y puede ser una disposición anímica, una disposición, no sé, epistemológica, de tal vez estar más abierto ante estas cosas o estar más cerrado ante otras cosas. Realmente sí puedes cambiar tu experiencia y eso puede hacer que vayan pasando cosas de una forma distinta. O sea, pasa con las ratas, con los electrones, o sea, siempre regresamos a la doble rendija de la mecánica cuántica y el entramado, a la bolsita de Ursula K. Le Guin. Wow, qué loco esto de poder como de alguna otra forma tener y estar abierto a las posibilidades. Pero ahorita hablemos de eso, pero regresemos un poco a lo de los amuletos, porque eso a mí me llama mucho la atención. Tú me decías un poco que habían visto el ojo de Nazar, ¿no? Y yo decía, no, pero ¿ese cuál es? Y resulta que mi madre tiene uno. Entonces es el ojo turco, Claro. yo creo que también lo conocemos más por Ok. nombre más popular, ¿no? ¿Cómo funciona? Ah, ¿me pasó? Sí. Pues bueno. No, eso también, justo más o menos por lo que estabas también comentando, entroncándolo desde filosofía, que también nos va a servir, sobre todo a partir del siglo XX empiezan a nacer incluso nuevas posturas filosóficas como el nuevo materialismo, por ejemplo, que no solo va a hablar de que lo material es pues lo que estamos viendo ahora mismo, sino que pues desde la propia mecánica cuántica, desde los propios estudios de Einstein, nos damos cuenta de que por un lado pues parece que las cosas tienen cierto nivel de materialidad que no necesariamente tienen que ser tangibles, ahí tocables, eso por un lado, pero por otro también aparece ya, sobre todo explotando en el siglo XX, la virtualidad, lo cual trae consigo de que si hay cosas que son materiales, pero que no son tangibles y que son un poco también independientes de nosotros, pues esas cosas también nos pueden determinar, que es un poco por lo que iban comentando. Entonces, ya no sería que solamente yo voy a cambiar cómo son mis lentes, sino que verdaderamente mis lentes pueden transformar mi mundo a un nivel epistemológico y ontológico de sentido. Pero, por otra parte, también está la cuestión mística de la propia vida, porque ninguno de nosotros vive sin mística. De hecho, estamos en una facultad también de arte, mucho todos, y el arte es propiamente parte de esa necesidad de más allá. Y ahí, para colmo, se entronca el entorno virtual, los nuevos espacios que tenemos, la nueva temporalidad, y se empieza a dar algo que sobre todo se revienta con la pandemia. Está por un lado la superexposición, hiperexposición que tenemos todos en las redes sociales, en el espacio virtual, ¿sí? Esa hiperexposición trae consigo que si alguien, porque el ojo turco está relacionado más de ojo a toda esa historia, entonces si alguien en otro momento te quería echar más de ojo, pues de alguna manera tiene que ser porque te expusiste, no se fue a tu casa y vio que tienes una casa bonita, uy, te echó más de ojo. Entonces ganaste un premio, vi que ganaste un premio, uy, te echó más de ojo. Pero había cierta fisicalidad en eso, o espacialidad de nuestra realidad terrenal.
tiene que haber algún tipo de exposición así, pero ahora como 24/7 pues nos estamos exponiendo, pareciese que todos estamos a la vista del otro. Entonces, imagínense, empieza a haber toda una locura de que ya no solo me llamas de ojo mi compañero de trabajo o mi compañero de la escuela, no, el que vive en la India, como me está chismoseando, pues puede definir exactamente hacia mi historia y decir, odio lo que le está pasando. Entonces, esto se volvió, sí, es que esto se volvió una locura porque todavía aquí como en México, y sí hay ejemplos ya concretos, pero sobre todo en el Medio Oriente y en toda esta región, que el ojo de Nazar o el ojo turco es tradición, entonces pues de repente, pues mira, pues aquí hasta un poco, pues de repente empiezan a salir políticos en la televisión diciendo no te expongas en las redes porque te va a atacar el mal de ojo y santíguate o haz no sé qué cuando pues entonces te veas que estás demasiado cargado de mal de ojo virtual. Pero la cosa no acabó ahí porque el ritual de nuestra vida terrenal no nos sirve en la red. O sea, que nos bañemos con sal o que nos limpiemos, pues dices, ¿qué onda? Ya no me sirve porque es mi existencia virtual. Entonces, muy inteligentemente que crean pues el ojo turco, que es una materialidad virtual que te protege en la virtualidad. Pero en emoji, ¿no? Exactamente, en un emoji. Y esa es la estructura ahora. Entonces, actualmente, si te quieres, no sé, si tienes este super padre programa y te están envidiando un montón porque lo subes a redes, dices, pues hoy tenemos el programa y ahí plantas tu icono y se supone que es una nueva construcción de tienes el poder, porque ya tienes tu amuleto virtual tecnológico de que no te hagan daño, y por otra parte te estás resguardando de antemano de cualquier cosa que te pueda pasar. Y también se lo puedes, incluso reproduce los mismos patrones de esta dimensión de la vida. Se lo puedes pasar a otra persona. Claro. Nicole publicó que, qué sé yo, que se va de viaje y entonces tú le pones suerte, Nicole, que te vaya súper bien. Y ahí el ojo turco porque le estás pasando protección. Wow. Así está la cosa. Sí, y caigo otra vez en esto del entramado, ¿no? Finalmente estamos interconectados y ahora también en la virtualidad. Pues por supuesto. Con todo el mundo, con todo el universo. Y al punto de que a veces de la misma emoción, de la parte emocional, podemos generarnos enfermedades o cosas. O sea que esta virtualidad, que no necesariamente la de las redes sociales, sino lo que decía al principio, lo que no podemos ver, está ahí presente y hoy más fuerte que nunca. ¡Wow! Ya quiero conocer más. O sea, ese del ojo está bueno. Está buenísimo. Pero sí, me he quedado casi sin palabras con la idea de que es que sí es verdad. O sea, sí. O sea, uno abre el Twitter, por ejemplo, y eso es pura energía negativa, ¿no? Sí. Exacto. Escupe y una cosa. De que la gente sabe que publica en Twitter y va a recibir odio. Exacto. La gente sube con la conciencia de que lo van a criticar ahí. Que es un lugar de puro hate. Y de hecho, cada plataforma tiene su estructura de ojo turco diferente. Por ejemplo, ahora que mencionaban Twitter hace su ojo turco, ojo de Nazar, con la pupila más dilatada, porque quiere decir que todo el mundo justamente te está echando una mala vibra fuerte. Facebook, WhatsApp le mantienen el huequito de arriba del colgado porque todavía está arraigado a la tradición de que te lo cuelgas. Instagram lo ilumina de un lado para darte la medida de que por todas partes la exposición es puramente visual, fotográfica, de Reels. Entonces te da la medida de que por eso está iluminada por acá. Hasta las empresas han hecho lo posible para que no solamente te resguardes, sino que elijas el icono o el emoji que más te gusta, muy aesthetic, y lo compartas. Wow. No solamente religión y mística, sino también estar trendy y muy aesthetic. Es toda una locura. ¿Y de dónde proviene? El ojo turco. Ajá. Porque mi mamá lo tiene en físico. O sea, yo he visto que lo tiene en físico y lo he visto en muchos lugares. O sea, como que está, y a veces hasta con unos elefantitos. Así como con unos elefantitos. Bueno, ¿qué otra forma podríamos o tendríamos de protegernos en la virtualidad? Está buenísimo, o sea, sí está buenísimo. ¿Qué otra? Porque yo no he visto como que pongan una cruz, ¿no? Yo lo que he visto que hacen es que como que ponen literalmente el mensaje. No sé si les ha tocado ver que ahorita luego ponen
hay una función en Instagram en la que te permite hacer como una cadenita de fotos con tus amigos. Entonces tú tomas una y pones esa y compartes y se hace una cadenita. Y puedes ir a las historias de todas las personas que han usado la cadenita. Y entonces la gente pone cosas como, pásala si no te embarazas. O tómate una foto, si ya viste eso y no publicas nada, te va a ir mal. Y entonces como yo he las visto... cadenas de Hotmail. Ajá, así. del Exacto, 2000, clásicas, así, exacto, sí. de que si te arruinó la vida y en el amor, porque en 2007 no reenviaste una cadena, ahora te puede pasar Pero por dicen- ver una historia. Pero dicen Sí. eso, pásala si no te embarazas. Sí. Claro, ponen de eso. todo, sí. Bueno, entonces yo he visto que la gente como que comparte eso, porque finalmente lo ves 30,000 veces en las historias y dices, ay ya, por favor, deja de salirme. Y hay gente que pone como una descripción chiquita de, conmigo se acaba acá, no te preocupes, estás protegido y si tú leíste esto, ya, pasa nada. no te No pasa pasa nada. nada. Y lo mismo hay una... O hay otras cadenitas que son como de De esta buenas cadena vibras. Invalida todas las Las demás de malas, este sí. año o algo así. Cosas por el estilo. Y también tienen algo que he visto mucho, es los números angelicales. Moros. Ah, sí. No, números angelicales. Ah, números. Números. Sí, números No, angelicales. números. Dije, moros angelicales. Dije, wow, ya Estos que se ¿a repiten, qué nivel ¿no? hemos llegado? O sea, por de tu perfil te No, pones no. 11, 11. Ajá, sí. o algo así. Justo lo que dice Ángel, en tu perfil pones de que 3 unos. Ok. Y ya esos 3 unos es tu número angelical y te está protegiendo. O que si te sale en TikTok, es que el 22 de febrero de no sé qué vas a encontrar al amor de tu vida. Reclámalo poniendo tus números angelicales. Y pones tus números. Y ya la gente, y si entras y los comentarios están llenos de 1111, 333, 55, o sea, que esa clase de cosas, que pues es otra alternativa, Ahora, ¿no? lo que sí es cierto es que cuando tú platicas con una persona en vivo, ¿no? Y te cuenta penas o te cuenta cosas desagradables de otras personas, sí hay una sensación física, uno resiente esa energía. Claro, como de alguna desagradable. forma, Sí. claro, y físicamente se Sí. siente, o sea, sí es Sí. real. Por esta dinámica de la codeterminación. Claro, ¿no? claro. Y a mí alguna vez me enseñaron que si ponía una botella de agua o un vaso de agua en medio, que a lo mejor un poco se iba, o sea, que estaba hablando con alguien que me estaba contando cosas terribles, pongo un vaso de agua Se en iba ahí. medio Ajá. y se va ahí, ¿no? Y de experimentos de que cómo le hablan feo al agua y le hablan bonito y se ven de forma distinta. Ajá. Ahora, en redes sociales creo que está más fuerte. Estoy cayendo Sí. ahorita en la cuenta. O sea, estoy hablando, pensando y hablando al mismo tiempo, pero en redes sociales también es muy fuerte porque Sí, si hay porque cosas muy... recibes... O de pronto abres lo que sea, el Facebook y sale una imagen de cómo atropellan a un perro, de cómo sale volando una persona. Pues ha o- habido ciertas medidas, porque precisamente era una exposición en redes horrible ya, ¿no? Pensemos en el caso de... se me fue el nombre de Irene Iris, no recuerdo, una Ajá. víctima de un feminicidio, que la foto de su cuerpo circuló en todo Facebook, en toda Instagram, sí. Ujú. todas las redes sociales, y a partir de ello y de pues de la violencia de la situación y de la violencia del cuerpo virtual, se agregó esta función a Instagram y a Facebook que es contenido sensible. Entonces te ponen la publicación Ajá, sí, sí, sí. y está eso y tú puedes Ujú. decidir si quiero verlo o no quiero verlo, porque sí, todo el tiempo estamos pues expuestos a imágenes muy... Ok, bueno, vamos a ir a una pausa, nos queda muy poquito tiempo, vamos a ir a una pausa mientras voy a reflexionar esto porque sí me ha dejado helado. Pues que sí es verdad, o sea, tanta energía negativa que también recibimos en redes Sí. sociales, qué fuerte, es verdad. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar aquí a Iguajo. Estamos platicando sobre un poco realidad alternativa. Ya se fue por otros rumbos, pero está súper interesante. Estamos platicando con la doctora Amanda Pérez Morales, con Ángel Juárez, Nicole Schiaffini. Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando sobre la realidad alternativa, que en realidad la realidad no es la realidad alternativa, sino más bien sería Es la realidad. como es la mismísima realidad, claro. Más bien cómo la recibimos, cómo la percibimos y cómo nos ubicamos en ella y cómo la entendemos, cómo la digerimos y luego pues cómo la sacamos. Que ahorita también. que dices de realidad alternativa, hubo un tiempo en redes sociales donde la gente decía que podías manifestar tu propia realidad alternativa.
O sea, de que tú te ponías y seguías ciertos rituales y hacías tu guión de qué querías que pasara en la vida y te podías ir a dormir y en lo que dormías manifestabas esa realidad y te ibas a vivir en ese otro lado. Wow. O sea, que también está como Wow. cañoncito. Bueno, hablando de en lo personal, yo finalmente todo lo que deseo, Se te cumple. todo. Todo se me cumple. No cuando yo quiero, sino cuando se le pega la gana. Pero se cumple. Se Pero cumple. se cumple, o sea, sí, y vivo infinitamente agradecido siempre con la vida, porque sí, básicamente casi todo, yo diría que todo lo que, y hasta cosas negativas de pronto también. Sí, Sí. sí, porque a veces Cuidado, la ¿no? mente También. es muy Cuidado fuerte. con lo que deseas. Pensamientos Claro. intrusivos. Claro. Hay una oración en la película esta reciente de Iñárritu, ¿cómo se llama? La película Bardo. Bardo. Ajá, Ujú. donde menciona el tipo que él se ha convertido en lo que él piensa que la gente piensa de él. Ujú. Y finalmente creo que así funcionamos un poco. Pensamos Ujú. que la gente piensa de mí que soy un gruñón y en verdad me convierto en un Es que gruñón, nos ¿no? tratan así y pues eso tiene cierta base Es como las psicológicas, ¿no? ratas, ¿no? O sea, Lo si que tú decían piensas que el- la rata es tonta, y probablemente la tratas como tonta, tonta. la rata se va a sentir tonta. O sea, es una Ujú. especie de profecía autocumplida. Yo reacciono a como me tratas y el como me tratas me convierte en lo que tú piensas de mí. No, y a veces no tiene ni que llegar a saber cómo te está tratando la otra persona. En filosofía eso sería una postura bastante existencial, de que literalmente la existencia práctica preceda lo que tú vas a hacer, digamos, esencialmente. Y no es ni que la otra persona lo piense. Pensando en Bardo, pareciese que Bardo él mismo es el que tiene tantas culpas infundidas por él que cree que las otras personas Lo todo ven el tiempo así. están pensando eso. Entonces al final es chistoso porque parece que el otro nos importa, pero somos nosotros Claro. mismos los que estamos en una autorreflexión constante, flagelante a veces, lo De cual castigo. te castigas y te conviertes en eso mismo por lo que te estás castigando. Lo cual ahorita que también decían, hay algo interesante, porque si pensamos en todas estas cuestiones de manifestación y se cumplen y amuletos, siempre después, yo no sé en México, bueno, creo que también por los años que veo acá, pues hay una forma de agradecimiento por lo que se te resolvió. O sea, desde un católico, pues puede ser un estilo, cada uno tiene su forma, pero de alguna manera hay un agradecimiento. No sé, si se me cumple algo, yo a veces compro flores. Sí. Y digo, pues gracias, agradezco verdaderamente que se armó lo que yo quería. Pero entonces sería interesante pensar en esta dimensión virtual de nuestra vida. Entonces, ¿cómo agradecemos si algo se nos cumple? Porque de cierta manera nos protegimos o lo pedimos en la virtualidad. Si la virtualidad un poco y las cosas de la virtualidad son los que me propiciaron que todo me fuera bien en mi vida física, entonces ¿dónde agradezco? O sea, ¿dónde pongo la flor o dónde digo o el vaso de agua, lo que sea, el ritual que sea? ¿Dónde agradezco lo que se me cumplió? ¿Dónde agradezco que gracias al icono emoji del ojo turco que puse en mi publicación, me protegí de que me echaran mal de ojo o de que me echaran mala vibra y para colmo que se me diera? ¿Cómo agradezco estas cuestiones místicas en lo virtual? No, pues ni idea. Yo siento que también se hace en lo virtual. Sí. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en los influencers, las fiestas que hacen esa clase de... Llegué al 1,000,000 de seguidores. Los giveaways, ¿no? Los giveaways, por ejemplo, un agradecimiento muy explícito. O sea, yo sí he visto mucho en redes sociales. Había una cadena en Facebook que estaba de que si tú retuiteas esto diciendo ¿qué quieres? Se te va a cumplir. Y entonces la gente después volvió a poner esa misma publicación con, wow, sí me pasó. Agradezco Muchas esa gracias, cadena, agradezco. háganlo porque sí se cumple. Sí funciona y se Oh, sigue pues está perpetuando. bien. O sea, he visto como muchas publicaciones de eso y pues Ok. está ahí el agradecimiento, ¿no? O sea, es un ritual bueno. de retuitear, retomar. Ya. Pues está muy bueno. O sea, lo puedes ocupar lo mismo para defenderte técnicamente Que o para agradecer agradecer. después. Excelente. Todo tiene una lógica Sí. completa dentro del mismo espacio. Sí. Lo cual nos lleva mucho a lo que a realidades alternativas. Ya no está en alternativa porque ya está así. En el famoso Ya está. entramado, el famoso... Entramada. por relación Claro. entre la dimensión virtual y la dimensión Dimensión terrenal, física. física. Claro.
Yo recuerdo cuando era alumno había un profesor que nos invitaba a todos los alumnos, ¿no? O sea, a comer y así. Y entonces yo decía, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces él me dijo, cuando tú crezcas y tengas dinero o un trabajo, tú haz lo mismo. Y entonces lo hago siempre, ¿no? O sea, sí, o sea, yo he aprendido un poco como esta parte del agradecimiento con las personas, o sea, como con el en, prójimo. No en necesariamente ayudar. con el mismo, No, sino claro, con claro. el otro, sí. Claro, claro, y lo más que se pueda, ¿no? Y también agradecerlo, entre comillas, negativo, porque finalmente uno de eso aprende más que de lo positivo. A veces Uno cuando hay crece. cosas negativas, funciona como maestros que te enseñan, ya si no aprendes es que de plano, pues sí. Y luego la vida eres te de sigue arpa o algo así, mandando ¿no? la misma lección una y otra vez hasta que que la no te la- aprendes. O no la aprendes, ¿no? Y así te Y te sigues, sigues ¿no? toda la vida. Sí, sí. Bueno, hace un rato hablábamos de esto de a lo mejor las enfermedades que uno puede, de alguna u otra forma provocarse, ¿no? Por medio del estrés y por medio de algunas cuestiones que uno tiene. ¿Cómo, cómo relacionamos esta parte que podemos ver, esta parte tangible de nuestro cuerpo y demás, con lo que no podemos ver, que está ahí, que finalmente es energía y que existe, ¿no? Que, bueno, quien diga que no, pues no sé, que nos disculpe, pero está ahí. ¿Cómo lo podríamos relacionar de una forma, digamos, pues amable, ¿no? Y no pues autoflagelándonos, sino entender que pues sí existe y que sí hay una relación de nuestro pensamiento y nuestra emoción con el resto de lo que vivimos. Pues yo creo que en gran medida, como para empezar, esta novedad creo que viene con el cuestionamiento a cierta forma de ver el mundo, tal vez de la modernidad, ¿no? O sea, como de el cuerpo separado como de tu pensamiento o de la dimensión psicológica que tú puedas tener, ¿no? O sea, que a partir de hace unos cuantos siglos como que se veía como algo separado y que de hecho tenían que estudiar cómo es que estaba conectado, ¿no? Sí. Pero digamos que desde un punto de vista más actual ya se considera como algo que también está compenetrado, ¿no? Y por lo tanto, en tanto que son, a pesar de que categorialmente pues sí lo puedas distinguir, etcétera, pero de cualquier forma forman ahí. una unidad, están compenetrados y y creo que a partir de esa concepción de las cosas es como ya hemos ido descubriendo esa correlación entre las enfermedades o los padecimientos físicos para con ciertas disposiciones anímicas, ciertas cosas que también puedes llegar a tener como en tu psicología, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con de nuevo, con esta cuestión de que al final de cuentas tenemos una experiencia integral, ¿no? Es como lo que a veces incluso también se llegó a manejar en filosofía en el siglo XX y es que, o sea, respecto a esta pregunta de dónde está la mente, ¿no? O sea, porque muchas veces lo identificamos como con que está en la cabeza o algo así, pero en realidad puede haber tanta mente como en tu mano, o sea, en el tacto, en el diente, como en tu cabeza, ¿no? Entonces, esto significa que, pues, en tanto que somos una unidad, eso, pues, o sea, que tus pensamientos obviamente también tienen un correlato en tu físico, ¿no? Y eso se puede ver, no, o a lo mejor no a un nivel tan complejo, pero también a cosas muy simples, ¿no? O sea, desde que si puedes tener, no sé, malos hábitos alimenticios, etcétera, obviamente se refleja en tu cuerpo, etcétera, ¿no? Bueno, el estrés se convierte en dolor de cabeza y en un montón de cosas, ¿no? Colitis. Sí. O hasta en cáncer, si ya es como algo muy crónico, ¿no? Exactamente. No, sí, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esta parte de que podemos de alguna u otra forma determinar nuestro físico y que también tiene que ver con cómo entendemos las cosas, cómo las apreciamos. O sea, finalmente las cosas ni son buenas ni malas, ni no tienen adjetivos, solo son y los adjetivos se los pone uno, ¿no? El mismo acto lo puedes ver tú de una forma, para mí es súper positivo, para ti negativo, Sí. y puede afectarnos en distintas formas el mismo acto. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Como es uno el que determina finalmente ¿Cómo ve cómo su lo ve. realidad? Pero también es cierto que las energías de los otros nos pueden afectar, ¿no? Pues yo esta semana, la semana pasada, estuve yendo a que pues me arreglaran la espalda, ¿no? Porque la Como tenía un robot, contracturada, ¿no? así Así. como me tuvieron que ajustar. No, pero sí me tuvieron que ajustar y pues la doctora con la que iba recibe a mucha gente todos los días. Entonces ella me comentaba que ella sí tiene que tomar como sus medidas, ¿no? Tiene el ojo de Nazar en su pared, lo tiene en sus 3 grandes, tiene un cuarzo, una especie de para protegerse también, porque también agarra muchas vibras ella. Wow.
Y todo eso está, y pues obviamente es una persona certificada en la salud y todo lo demás, pero no se aleja tanto de esto, de Ajá. que también tus emociones juegan un papel en tu recuperación. Pues los psicólogos van a terapia porque si Justo, no Es es obligatorio. muy fuerte, ¿no? Y ahí de hecho también influye mucho la idea de tener como una cosa ahí que te protege porque es una forma de tener poder, porque no es lo mismo si yo no tengo, por lo menos a este nivel simbólico, yo no tengo nada que de una manera u otra me pueda proteger, por ejemplo, de esas energías, entonces lo que hago es que ese poder que yo misma no me creo que tengo por mí misma, pues se lo traspaso al objeto, Se el lo objeto asigno. que eso se lo asigno directamente y entonces a partir de ahí ya siento que puedo cambiar mi propio destino, lo cual está también bastante interesante. La idea de la superstición en general es también un poco la idea de que tú puedes determinar hacia dónde vas a ir. Entonces estaría el psicólogo que no tiene protección y que incluso psicológicamente va a saber que se está cargando. No tiene ni que ser de energía. Pensemos en cualquier thriller comercial de típica situación psicológica de que traté a alguien y luego esa persona se está apareciendo en mi casa a las 5 de la mañana a quererme matar. O sea, Sí. la persona que de alguna manera no encuentre cómo contener esa situación en algo que casi siempre se hace con un amuleto o lo que sea, pues entonces debe ser muy complicado, se vuelve Sí, loco, sí. ¿no? ¿De qué manera me protejo si siento que yo misma, por mi físico, por mis dimensiones, no lo puedo hacer? Entonces, ahí se podríamos dividirnos, o más bien pensar cómo le hacen las personas que de ninguna manera tienen algún simbolismo o alguna manera de enfrentar ese tipo de situaciones que se nos va de las manos. Porque el problema aquí es que no podemos controlar todo. El meollo de toda esta situación es que no somos capaces de controlar todo a nuestro alrededor y buscamos cada vez más vías de control, de la simbólica o como sea. Pero ¿qué pasaría con quien no cree absolutamente en nada, tiene profesiones tan cargadas como psicólogos, profesores, artistas, etcétera? ¿Cómo se protegen? ¿Cuál sería el mecanismo que encuentran para protegerse? ¿Un guardaespaldas? Técnicamente. Seguramente, pero Pero yo Bueno, no sé ujú. si hay una persona que realmente no esté creyendo en algo. yo también no lo creo. Lo creo muy Eso es difícil, difícil, lo veo ¿verdad? muy difícil por pues los entramados que tenemos como sociedad, los pesos sociales que tenemos, ya sea en México, pues de la religión católica, en otros sitios que tienen otras alternativas. Y pues está, como les decía de mi primo, o sea, mi primo él se identifica como yo no creo en esto, e inconscientemente luego él cae Claro. A Dios. en... Bueno, Ajá. es que esa también es una manera, el propio lenguaje. Desde el Sí. momento en que decimos Sí. gracias a Dios, aunque no creamos en Dios, de cierta medida Dios es Yes. una figura de protección o de algo ahí que te está apoyando. Por eso siempre el carácter simbólico, más allá de que puedan existir estas energías, para quien crea o para quien no crea, el carácter simbólico y también volviendo al construirse, la propia construcción de uno mismo también está muy mediada por todas estas maneras que encontramos de controlar lo que se nos va de las manos. Sí, me parece súper interesante, así súper interesante esto que menciona de esta parte intangible, energía, fuerza, poder que tenemos y que al no tener una explicación, lo postramos en un objeto, ¿no? O sea, lo mandamos Lo canalizamos en un amuleto, en un objeto, en una imagen de un santo o qué sé yo. Me parece súper interesante esta parte simbólica y de toda esta energía que, bueno, la tenemos que llevar a algún lugar y que finalmente yo creo que sí se puede llenar de energía ese objeto, ¿no? O sea, estoy seguro que sí, pero bien dice la doctora, para quien no lo crea, pues que no lo crea y que nada más es como la idea que uno le postra al objeto y que finalmente funciona y trabaja en uno mismo, que está buenísimo. Y aún así, si sí. no crees en eso, hay personas que tratan de racionalizar esa protección simbólica a través de otros actos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a veces algunos maestros recurren, no sé, a mucho punitivismo para no, o sea, como para intentar protegerse como de ciertas comentarios o cosas así que puedan venir de los alumnos o algo así. O sea, de algún modo también hay una protección, pero digamos más racionalizada, ¿no? Y ya. Y también de ciertas seguridades hasta Claro. especiales, porque me hiciste pensar, tengo una amiga que ella es actriz,
entonces estaba de tour con una obra que estaban presentando en Broadway. O sea, imagínense, ya toda la carga así que tenía. Y viene de un contexto en que normalmente estaba acostumbrada a estar en su casa siempre, o tener una vida bastante estable y encontrar un espacio seguro para ella. De repente, al estar así, pasando de hotel en hotel, de casa en casa, de lo que sea donde se tienen que quedar, se empezó a sentir un poco perdida, para cómo no vive ni en su propio país, o sea, estaba en otro país. Entonces estaba en toda esa situación y me dijo, esto fue hace unos años y fíjense, fue muy interesante, me dijo, yo siempre me llevo a todas partes una vela, una taza y un no sé qué ahí. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque son cosas que me están acompañando desde que yo vivía en mi primera casa. Entonces, a cualquier lugar que llego, como el hotel es un lugar, por ejemplo, sumamente impersonal, pues entonces pongo mi vela, mi taza y no sé qué, y siento que estoy en un lugar que me puede resguardar. Y dije, es cierto, porque yo también, como persona que ha cambiado de país, que cambia de casa, que está moviéndose, también tengo cosas que me acompañan desde que era adolescente y sin incluso pensarlo racionalmente, me las he estado cargando de país en país, de lugar. Para darle esa significación de casa, ¿no? Sentido de Exactamente. pertenencia. Entonces, ¿no? incluso ya no solamente estamos hablando de que me hagan daño, de vibras buenas, de vibras malas, sino en este sentido de cómo voy a vivir yo en el mundo y sentirme bien. Me llevo esos objetos con los cuales me identifico y voy pasando con ellos de un lugar a otro. También sería otra manera más de entender ese valor energético que pueden tener las cosas, los objetos, sean virtuales o sean tangibles, ¿no? O objetos que te da alguna persona importante en tu vida, una abuela o tu mamá, y que luego... La cruz, por ejemplo. Vamos, claro, que es como muy habitual, ¿no? Alguna cruz o algo que te haya dado tu abuelita o tu mamá o alguien, y uno ahí lo carga porque tiene una lleva. significación que además no está como en el primer nivel, eso es muy cierto. O sea, como que ahí lo traemos y es como que no somos muy conscientes hasta que ya lo interiorizamos, decimos como, oh, Dios mío, ¿no? Si lo traigo desde hace mucho, ¿no? Exacto, Claro, sí. Cuando caes que llevas 10 años con él y así de... Pues, o con una cosa así que yo llevo 30 años. Así, Ni wow. sabe uno por qué a veces, pero a la vez si no lo tienes te sientes mal. Y volvemos a la somatización del cuerpo. Qué increíble cómo todas estas dimensiones de uno mismo confluyen justamente en el cuerpo, porque si no la tienes te falta algo. De entrada no te tienes ni que llegar a sentir mal. Si no tienes esta cosa puesto aquí o no tienes el arete, por ejemplo, Claro. hay algo que me pesa menos y me falta y me falta. Entonces, desde incluso la costumbre del cuerpo a portarlo, a cargarlo, hasta el valor que le damos de que si no me lo pongo, ¿qué onda? ¿Qué me va a pasar? Pues se refleja mucho en cómo esto se puede volver problemático, enfermarte, estresarte, angustiarte, o se puede volver algo muy bueno. Me relajo porque ya lo tengo conmigo. Pero bueno, está loco esto. Está buenísimo. Bueno, ya casi nos vamos a despedir. Yo creo que hay que concluir a lo mejor, bueno, si se puede concluir algo, ¿no? Finalmente. No O sea, sé. no, No sé es demasiado qué se puede grande, concluir. pero sí alguna conclusión respecto a esto y sobre todo, pues para gente, quizá de la edad de Nicole, que son muy pequeñitos, pues no tanto, pero sí hay gente que escucha y que puede decir, esto está loco, ¿no? Esto a lo mejor no funciona así, pero Cancelados. no, pero en realidad existe, está ahí, está presente y ya estamos conviviendo con eso de forma cada vez más natural, ya no es tanto como de doble moral o como el pecado, yo qué sé, o de una parte a lo mejor vista de forma negativa. ¿Qué piensas, Ángel, ya para despedirnos? Pues muy brevemente yo nada más pensaría que pues desde hace un tiempo creo que ha estado muy en boga como esta incluso nueva tipologización del ser humano, no a partir como de, por ejemplo, del Homo sapiens, sino del Homo spiritualis, sino que ellos predican que precisamente como el criterio de demarcación de nosotros mismos para con otras especies tiene que ver como este sentido espiritual de la vida que se puede ver reflejado en todas aquellas cosas que nos hagan sentir como conectados con nuestro entorno, con otras personas, con otros seres, y con nosotros mismos, y que pues a esto está supeditado el arte, la ciencia, la filosofía, etcétera. Entonces, bajo este tenor yo diría que pues creo que esa necesidad de sentirnos conectados con el entorno va a estar ahí pues
siempre y que de algún modo u otro la vamos a tener que expresar ya sea de una forma racionalizada o a partir de estas creencias alternativas. Bueno, hagamos de una vez, de una vez la invitamos, doctor, hagamos un programa de esto, pero relacionado con el arte, ¿no? Desde el surrealismo, en fin, un montón de cosas donde se postra y que no hablamos nada de eso, es verdad, pero sí da para uno y varios programas. Nicole, ¿con qué concluyes? Pues yo concluiría diciéndole a la audiencia que encuentren la forma que a ellos les funcione para lidiar con la realidad. O sea, ya sea de una alternativa religiosa, una alternativa de las que discutimos ahorita. Si no quieren y quieren irse por lo racionalizado también. Pero pues sí que encuentren una forma de lidiar con lo que vivimos, ¿no? Más hoy en día. Sí, rápido pienso en una mujer muy conocida mía que se murió su esposo durante la pandemia y la mujer estaba extremadamente normal, tranquila y le preguntó a mi madre, ¿pero cómo le puede hacer? Y ella le dijo, es que mi esposo ya está con el Señor. O sea, también finalmente hasta esa parte religiosa te permite soportarlo y afrontarlo y entenderlo de formas que te mantengan en tranquilidad. O sea, sí estaba triste la mujer, muy triste, pero estaba en calma, no estaba como muy, muy triste, pero sí, esa resolución religiosa me pareció, wow, increíble. Bueno, doctora Amanda Pérez Morales, ¿alguna conclusión? Bueno, pues también podría decir de manera muy rápida y pensando un poco más en filosofía, indiscutiblemente estas nuevas materialidades, vamos a decirle así, enfocadas en estas cuestiones tecnológicas que hablamos mucho hoy, porque un objeto es tecnología también, indiscutiblemente agencian y determinan de manera muy fuerte nuestra manera de percibir y de extendernos y de entender el mundo. Eso por un lado, porque todavía nos encontramos con posturas de que piensan que no, de que esto es un puro juego y no, este programa y todo lo que hemos platicado pone de manifiesto de cómo un hecho tan ajeno y que pareciese una creación solamente nuestra, lo que hablamos también mucho en clases, indiscutiblemente continúa o finalmente determina nuestra manera de entender las cosas. Eso es de un lado un poco más, podríamos decir, filosófico, reflexivo. De manera un poco más humana, más completa, pues protéjanse, la verdad, es lo que diría. De la manera que sea, la que más les guste, porque hay muchísimas, protéjanse, escojan, porque no nos podemos quedar desprotegidos en este mundo que es tan voraz, lo has dicho perfecto. Entonces, a protegerse, por favor. Luego que comenten, ya me dirán pues en los comentarios y cuando hablen con otras personas de qué forma se protegen en este mundo. Eso estaría interesante. Ver cuáles son las tendencias de protección. Bueno, súper. Y pues le hacemos la invitación, ¿no? Hay que hacer un programa sobre esta parte en la expresión artística. Nos quedan un par de minutitos rápidamente. ¿Tienes algún saludo, Ángel? Le quiero mandar un saludo a Albita, la quiero mucho, muchas gracias por todas sus atenciones. ¿Tu camarita es aquí dónde la hiciste o qué? Esta cámara la hice, es una cámara estenopeica, la hice en un taller que oferta Julia Iturbe, una vieja amiga de Aiguajo. Y pues nada. Bueno, un saludo a Julia Iturbe. Un saludo a Julia. Muchas gracias. El saludo de siempre, mi perrito Peluchín, a mi familia, a mi tía Gloria y especialmente a mi amiga Fer. Bueno, ¿y al perro Peluchín ya dijiste? Ya. Iniciando como siempre. ¿Algún saludo? Pues sobre todo felicitaciones. Mira, ahora que había esta parte, tengo 3 amigas que cumplieron años pegaditos ayer, antier y antes de antier, entonces felicidades. Ya tuvimos bastante fiesta, pero ahora de manera virtual también. Les deseo una buenísima entrada a los 30 años, porque todas entraron a los 30. El número de Ángel, o sea, 3 y 3 días seguidos. Pues mira, wow. Chío, Dana, Pau, pues ya saben, esto ahora es por aquí ya va. 3. 3 y 6 era el de Satanás. Cuando cumplan 60, ¿no? Así, 6. Ese es el de Satanás, ¿no? Sí, o algo porque así. ya los 60 están llegando al infierno, ya se van de camino. Qué barbaridad, Dios mío. Bueno, pues un saludo a los que tienen 66 años. Bueno, sí. Y los que cumplen en julio. Nacieron el 6 de julio del 2006 también a ellos. Bueno, pues muchas gracias a Juan Ramírez en el Master of Puppets, a Carla Bautista, a Nadia Flores Caltenco, Conejo Echado en la Luna, al grandísimo Néstor Vázquez, a Alberto Rosales en la producción. Soy Rodrigo Durana, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Recuerden que, como dijo Neil Goddard, todos somos lobos, todos somos guapos. Adiós, sean felices. Adiós. Bye. Adiós.
El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook Ay Guajo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices.